La entrevista del día de hoy, como lo decía, se encuentra con nosotros Carlos Casanova, un profesor universitario, analista político, con quien vamos a conversar, por supuesto, de esto de las elecciones presidenciales, ya a menos de 2 meses, porque es 3 de junio, y las elecciones son el 28 de julio. Así que estamos allí, llegando, y ya estamos a mitad de año casi. Entonces, le damos la bienvenida a Carlos Casanova para hablar de todo este proceso, cómo va el proceso. Carlos ha estado aquí en el programa en varias oportunidades y hemos analizado en el momento en que hablamos cómo va el proceso electoral, se está cumpliendo el cronograma. Bueno, ya hay una variación con el simulacro. Hay una variación de fecha que se va a realizar el próximo 30 de junio, el simulacro electoral. Pero ¿cuál es el análisis que se hace? Tanto a lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral con el cronograma y también el análisis que se le puede hacer a las candidaturas, a esta campaña que no es campaña, sino que es pre-campaña, pero que están haciendo la mayoría de los candidatos a la presidencia. Bienvenido. Bueno, gracias Fabiola y a toda la audiencia que nos está escuchando y viendo. Bueno, en primer lugar, esta es una campaña totalmente atípica, porque es una campaña donde el candidato presidencial, que es presidente, no se retira de la presidencia para hacer campaña, donde está todo el aparato del Estado venezolano haciendo campaña. Todo el aparato del Estado venezolano está dedicado al 1×10, todo el aparato del Estado venezolano está en el ejercicio de seguimiento y control de los funcionarios públicos. Estamos entonces en presencia de una campaña obviamente que es totalmente atípica. No vienen los observadores internacionales, no viene la Comisión Técnica de Colombia, que venía a ser una suerte de acompañamiento técnico del proceso, no viene. Estamos en presencia de una campaña cuyos candidatos, en el caso de María Corina y de Edmundo González, por donde van cierran, donde comen arepas, donde comen empanadas cierran los hoteles a donde se quedan, le quitan el bongo a la persona que los transitó pasando el río, la Guardia Nacional tranca el paso. Bueno, todo es absolutamente anormal, es abuso de poder, ¿verdad? Y por supuesto revela que este es un proceso que no es transparente, vale decir, eso tenemos que tenerlo claro. Este es un proceso que no es transparente, este es un proceso que requiere de mayores condiciones. Las encuestas todas, no hay una sola encuesta que le dé posibilidad a Nicolás Maduro de ganar. Ahora bien, frente a todas estas circunstancias, pues hay que seguir avanzando en el proceso que tiene que ver con la expresión de la opinión de la gente en un proceso electoral, a donde obviamente si lo que está en la calle se traduce en las urnas, pues Edmundo González Urrutia tendrá que ser el nuevo presidente de la República. Entonces tenemos un proceso electoral, por ejemplo, donde el Consejo Nacional Electoral a capricho creó nuevos centros, por ejemplo, montó centros en base de misiones, en casas, prácticamente en las casas del PSUV. Hay centros electorales para grupos militares pequeños de 170 electores en el propio centro militar, vale decir, hay un aumento en el número de centros y de mesas para tener una suerte de control social superior sobre ese voto. Entonces, la actitud cívica del venezolano pues está en disposición de participar, cosa que es altamente importante porque este es un proceso que es plebiscitario, vale decir, este es un proceso donde la gente va a ir a votar en contra de la revolución que se instauró en Venezuela. Esa es la mayor aspiración del venezolano, un proceso de cambio. ¿Pero qué quiere cambiar? Quiere cambiar el modelo revolucionario de pobreza que se implantó en Venezuela. De ayer porque entonces el gobierno ha venido cambiando incluso la estrategia de campaña, toda vez que los candidatos a los partidos judicializados no levantaron puntos en
en la opinión pública. Entonces la estrategia de dispersar el voto opositor, de generar abstención en el voto opositor no ha ido calando, y el gobierno entonces ahora busca una nueva estrategia. Esta estrategia incluso de descalificar a Edmundo González tampoco les dio el resultado. Entonces van a empezar con nuevos, van a girar el esquema de campaña. Estamos en presencia por demás de una campaña, primera vez es atípica, totalmente atípica, toda vez que por donde va María Corina se va manifestando un pueblo de forma voluntaria, sin ningún tipo de transporte, que hace que la campaña del gobierno sea una campaña totalmente vacía, hueca. María Corina puede, como en efecto está haciendo, lo va a 3 poblaciones, a 3 ciudades un mismo día, cosa que el candidato del oficialismo no puede hacer. Entonces estamos en presencia de una calle que está volcada en respaldo a María Corina, y la evidencia, la evidencia es pública, ¿vale? Pública, notoria, comunicacional. Los medios regionales, nacionales, internacionales dan cuenta del apoyo que tiene el cambio en Venezuela frente al continuismo de la revolución. Pero Carlos, ahí viene la parte de la oposición. Hemos tenido elecciones presidenciales en estos 25 años y siempre en el momento la tenía el expresidente Hugo Chávez, ¿verdad? Al principio, esa euforia, esa emoción, ese sentimiento hacia lo que significaba el presidente Hugo Chávez. Posteriormente, bueno, vino Nicolás Maduro, bajó ese sentimiento, esa emoción dentro del PSUV, pero ganó las presidenciales contra un Capriles Radosky que también manifestaba sentimientos en la calle, emoción en la calle, en las reuniones que hacía, en las caminatas. ¿Cómo capitalizar, cómo piensa capitalizar la oposición este sentimiento que en las anteriores elecciones presidenciales no les ha funcionado, y al partido de gobierno con estos votos duros que siempre y las encuestas los están dando, que todavía mantienen estos votos duros, para que la oposición pueda concretar ese sentimiento, esa emoción que reflejan en algunas participaciones de calle, en este caso de los seguidores de María Corina Machado y de Edmundo González, en las urnas? Pues fíjate, la diferencia es básica. El proceso electoral pasado entre Capriles y Maduro, el resultado que da el Consejo Nacional Electoral es de una diferencia de 1 punto y tanto, ¿verdad? Nadie puede pensar hoy que la gestión de Nicolás Maduro es de tal suerte y satisfacción que Nicolás Maduro pueda aumentar la votación que ya sacó. Vale decir, eso no tiene ningún tipo de sentido, en tanto que el sentimiento de cambio aumenta porque la abstención disminuyó en Venezuela. Vale decir, ya no se puede jugar con que hay 2 candidatos y la abstención. Aquí ya esa fórmula de la abstención con la cual se podía jugar, que como si fuesen 3 candidatos, el gobierno, la oposición y la abstención, ese efecto ya no está ahí. Vale decir, Nicolás Maduro no tiene más votos que el proceso electoral pasado, en tanto que la oposición tiene más votos que el proceso electoral pasado, porque ese más de 30% de abstención ya no está reflejado en las encuestas, está expresado en la intención de cambio que la sociedad venezolana quiere. Es más, los estudios de opinión incluso señalan que el chavismo está cansado y agotado de tanta historia y tanto cuento, y la gente sigue en la misma circunstancia de pobreza. Total, entonces, que no tengo la menor duda que lo que se ve, lo que se evidencia en la calle es un sentimiento de cambio, es un movimiento de cambio, es un movimiento además que se hace acompañar de forma voluntaria. Una gran diferencia que los medios presentan, incluso los medios oficialistas, es que cuando hay una manifestación, una concentración del chavismo, se ven los autobuses apoyando ese evento, en tanto que al paso de María Corina lo que hay es
un impresionante movimiento voluntario. Pero ¿cómo asegurar esa participación el día de las elecciones? Bueno, es que ahí hay una responsabilidad absolutamente individual, vale decir, el ciudadano debe saber dónde está votando, cuántos votan en su casa y asistir a votar. Vamos a hablar de eso al regreso. Tengo por aquí algunos mensajes. Dice: hola Fabiola, buen programa, full sintonía desde el sector Simón Bolívar de Rubio. Te felicito por el invitado de lujo que tienes hoy, el doctor Carlos Casanova. Otro mensaje que dice por aquí, bueno, del gas, que en Rubio, en la parte alta de Rubio, municipio Junín, pagamos el gas desde diciembre y nada que nos traen el gas. Gran parte de las familias estamos sin gas. Por favor, tráiganos para la Victoria, parte alta de Rubio, municipio Junín. Tenemos por aquí otro, dice: buenos días, licenciada, gracias al invitado. Si es verdad, el gobierno tiene todo a su favor, pero le falta lo más importante, que es la gente, los votos, porque son millones los que nos estamos, o los que estamos en contra de este gobierno. Otro mensaje dice: buenos días. Por eso es que hay que salir a votar, no quedarse durmiendo y después se ponen a quejarse y a llorar desde fiscal, nos dicen aquí. Otro mensaje, vamos a irnos a la mensajería de texto para ir adelantando aquí los mensajes. Otro dice: hola Fabiola, buenos días, es el señor Juan Carlos, La Concordia. Ese candidato es un títere, no es la persona indicada, hablando de Mundo González. Otro mensaje dice: buenos días Fabiola, por favor, hay gente que este pueblo del Táchira creíble, honesta, sincera, no mentirosos, farsantes como este tipo que tienen ustedes ahí, bastante conocido aquí en el Táchira por su falsedad e hipocresía. Busque gente nueva, no dinosaurios. Buen día. Carlos Casanova es un dinosaurio, con eso venimos. ¿Tenemos llamada? Vamos con ella. Buenos días, ¿de dónde nos llama y nos dice su nombre? Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es José Chacón de Llanitos, ¿verdad? Agradecido a Dios por un día más y por estar acá con ustedes que nos escuchan y nos tratan de ayudar. Yo le digo al invitado y a todos los que se paran ahí, los políticos, porque en época de campaña, ¿cómo buscan la radio y cómo buscan la emisora? Pero después que se montan, no escuchan, no tienen tiempo. Ponen a la secretaria, algo que la secretaria nunca puede resolver porque tiene poder, son los políticos. Entonces tenemos problema de la luz, tenemos problema de las vías y prometen todo, y siendo un estado, un país rico. Otra cosa que quiero decir con preocupación y tristeza, porque yo fui parte de la vida militar, pero no estuve en esta rama que está ahorita. La rama que está ahorita, bajando para San Antonio, hay una unidad que es la 1400, que le da unos tickets a unos ciudadanos para que les paguen 30 bolívares. El que no tenga esos tickets le quita 50 al agarrarlo. Entonces no es posible que haya tanta corrupción en la policía. La policía tiene que cuidar a la ciudadanía, más al pobre, no quitarle. En Peracal, los guardias, si usted trae un burtico de azúcar, un burtico de harina para poner una bodeguita, para sustentarse algo, entonces si no le da real, entonces paran al chofer, quitan los reales. ¿Hasta cuándo manchan el uniforme? Y eso es culpa de los coroneles, capitanes, generales de las unidades de reclutamiento, porque los enseñan es a eso. Y da tristeza, no, ya basta tanto. Y ahora también el problema del transporte, son muchas cosas que hay, el problema del transporte que hay, los transportistas son los dueños de los estados, ellos quieren quitarle el sueldo a los trabajadores. No puede ser que un transporte, el sueldo sea menos que lo que uno gana mensual, y uno ya es una tercera edad, ellos lo tratan a uno mal y no hay decreto y no hacen nada. Bueno, muchísimas gracias al señor José Chacón, que se acaba de comunicar con nosotros. Cumplimos nuestros compromisos comerciales, al regreso más. Los mejores